Hola, estamos aquí con Karina García, yo soy Rodrigo Suárez, aquí en el programa Apuntes del Subterráneo. Em, Esta es una nueva edición del programa, desde hace tiempo que no lo hemos emitido por razones de tiempo. Estamos aquí con la Fundación Plexo América, em, y vamos a hablar sobre la calidad literaria. ¿Qué es la calidad literaria? ¿Qué han dicho también otras personas sobre la calidad literaria? El tema de la calidad es un tema donde siempre nos encontramos en todas partes, nos encontramos con ese tema de la calidad. Nosotros no tenemos en la literatura como un ISO, como una certificación que implique una calidad, ¿no? De los objetos de la literatura, del arte. Entonces, no, nos parece súper importante que la gente se pregunte sobre este tema. Nosotros siempre como Casa Sur primero y como Plex América, siempre hemos hablado de la calidad. Es difícil entonces establecer desde las humanidades del arte la calidad. Y lo importante es acá establecer ciertos parámetros como de calidad. Por ejemplo, para ti, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿No? Bueno, cuando hablamos de calidad literaria, también tiene que ver con el talento también. Y con el grado de trabajo y de dedicación que el creador le dedica a su obra. Em, yo creo que una de las cosas importantes para, digamos, hablar de la poesía, literatura, que realmente nos impacta lo que nos llega, es que siempre el, digamos, la literatura o el texto nunca se agota, ¿no? Eh, por eso yo creo que un texto demasiado transparente, demasiado obvio, va a fallar en ese sentido. ¿Mm? Yo creo que siempre tiene que ver con un misterio, algo inefable, en que siempre nos va a dejar, a pesar de las múltiples lecturas, nos va a dejar siempre eh, una pregunta abierta. No sé si Sí, estás de acuerdo. sí, no, es como que no es una cámara transparente, ¿no? Como John Wayne, sino que es un espesor, hay un espesor en el texto y que en el fondo donde se juega una unión, ¿no? Entre el material con el que uno cuenta, que son las palabras, el lenguaje, ¿no? Pero todo eso muy espeso, más, más la capacidad, la potencia de las imágenes y eso todo dentro de una composición. Sí, Entonces, es muy interesante porque tú sabes cuando tú haces las cosas bien. En eso yo concuerdo con Adolfo Kuh. Uno sabe cuando está haciendo las cosas bien. Y hay una sensación como de eternidad, como de absoluto, ¿no? Y, que para mí no, claro, que tiene que ver con una trascendencia laica para mí, ¿no? Que soy atea. Entonces, hay una sensación de absoluto. Tú hiciste algo bien, quedó redondito, ¿no? Hay un cierto grado de precisión, de ajuste en ese cuento, en esa poesía, que a ti te hace sentir como una especie de eternidad, ¿no? Y de epifanía, de incandescencia, ¿no? Y ¿y por qué hablo de varias palabras que a lo mejor también tienen que ver como en el vocabulario? Porque también implica manejar el material que uno tiene y eso implica, como habla Mario Mendoza, no vivir múltiples vidas, pero a la vez abrir el vocabulario, o sea, manejar una cantidad enorme de herramientas del material que uno tiene en ese momento, del idioma con el que está trabajando. claro. Es que el idioma también tiene el idioma mismo tiene esa limitación. No puede decir realmente lo que siente, o decir, digamos, o esperar, digamos, tener en ese caso que lo que uno dice, ¿no? Sobre una experiencia.
otra persona que lea el texto, que escuche el texto, va a tener la misma experiencia. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, yo estoy triste porque se me murió alguien y esperar con esas palabras que la otra persona tenga una reacción emocional. Entonces, el texto, yo creo, o el lenguaje, o sea, el trabajo del poeta, del literato, es siempre buscar eh, una forma de expresión, o buscar esas palabras exactas o esa combinación de palabras que no sea capaz de transmitir o de crear un impacto, ¿no? En el que lee, en el que recibe eso. Y yo creo que eso es lo más difícil en el arte, en general. Yo creo que Porque es también. un golpe emocional. Sí. Porque a la vez no es solamente tu experiencia, sino que puede ser la experiencia de otro, es un universal, trabajar con universales, o que el que te está escuchando se puede poner en tu lugar, puede identificarse, entre comillas, como un nivel más bajo de la lectura, la identificación, ¿no? Yo me identifico Claro. con el hombre, no sé, pues, con digamos, el galán de la teleserie o de la película, ¿no? O de las chicas, etcétera. Pero hay un grado de distanciamiento también, tanto en el que escucha como en el que lee, porque yo puedo escribir de otros en un universal y puedo vivir otras vidas, ¿no? Puedo ser completamente libre, pero a la Sí, vez tengo claro, que, libertad es importante. Ujú. claro, la libertad es tan importante porque tú quieres dar un golpe en la emoción y en esa emoción ahí es universal, ¿no? Porque cualquier Ujú. ser, cualquier ser humano puede identificarse o no, distanciarse, etcétera, podría pasarle, ¿no? Podría no pasarle nunca. Sin embargo, hay una emoción que sale de ti y pega como un golpe afuera y uno va midiendo incluso cuando uno lee un poema si eso está llegando o no. Claro, O, habría que ver, claro, sí, sí, en términos generales, sí. A veces puede haber también, puede haber diferencias culturales más profundas que quizás eso no se produzca, pero sí, yo creo que como ley general sí, sí, sí funciona. También quiero, ya, con respecto a eso mismo, em, claro, el lenguaje, digamos, el lenguaje que usamos todos los días, ¿no? Está también tan utilizado, tan, digamos, es como un pedazo de ropa, ¿no? Que uno usa y usa y usa, está desgastado. Entonces, cuando el lenguaje se desgasta un poco, ¿no? Pierde también capacidad comunicativa, ¿no? Capacidad, digamos, connotativa, digamos, en el sentido de que eh, ese mismo, digamos, esas como ondas, ¿no? Emoción, ¿no? O sea, como si fuera como un cierto oleaje que pierde esa fuerza. Por eso también siempre hay una búsqueda de un lenguaje nuevo, un lenguaje distinto, otro, ¿no? ¿No? Que a través de ese quiebre, ¿no? Con el lenguaje común también nos remezca. Yo creo que también bueno, eso nos trae a otro punto, el otro punto que es importante, yo creo que en cuanto cuando nosotros leemos a un autor, especialmente cuando son contemporáneos, es la búsqueda también de lo que se llama el signo de los tiempos. O sea, si esa persona es capaz de responder, bueno, más que responder, o de cuestionar o hacer cuestión de lo que está pasando ahora. Eso yo creo que también es un, eh, un- un buen, digamos, un buen indicio como para decir, ok, como que para llegar, que llega más de una persona que está un poeta que está preocupado, digamos, de los cambios de los contemporáneos, ¿no? De las problemáticas contemporáneas y que puede predecir o no.
en algún sentido, eh, comunicar ese como estado misterioso, digamos, eh, entre lo que es esa, que puede, digamos, atravesar ese puente, digamos, ese puente roto, que siempre está roto, es que entre el sujeto eh, y la historia, ¿no? El sujeto individual y, y la historia que lo rodea, porque siempre nunca va a haber digamos, una comprensión cabal, pero sí hay indicios, intuiciones, ¿no? Iluminaciones que pueden estar dando, ¿no? Vueltas ahí en ese texto. Y yo creo que eso es importante. Y bueno, y también lo mismo aplica para todos poetas del pasado, literatos del pasado, con respecto a su propio tiempo. Y también las lecciones, no las lecciones, pero sí eh, el- información que nos pueden entregar o los contextos que nos pueden entregar a nosotros como lectores para juzgar, ¿no? Las obras pasadas o también la historia pasada, tanto como jugar nuestra historia, nuestra contemporaneidad. Sí, es loco el tema del contexto, porque si bien el texto se entiende por ese contexto de producción, de recepción y todo eso, eh, el texto no está anclado, y lo hemos hablado varias veces, como a una causa. Es decir, la literatura no es un medio No, para claro. defender ninguna causa, ni el feminismo, ni la homosexualidad, ni ciertos criterios políticos, etcétera. Sin embargo, todo eso, toda esa lucha que hay debajo, sí se juega a la vez en el texto. Entonces se cruza, Eh, pero cuando tú sobrepones la causa, digamos, y la literatura es un medio como no sé, para poder establecer la psicología del autor en una un cierto biografismo, como ya pasó, ¿no? O digamos un cierto sociologismo, pierde la literatura esa singularidad y muere ahogada por perseguir un resultado, un propósito. Por eso yo considero la poesía como lo más complejo, incluso muchos narradores lo establecen, porque juegan con esta poética con la poesía, ¿no? Con la poética en este sentido amplio y lo colocan en sus textos narrativos, a pesar de que el texto puede no ser poético, porque la potencialidad, la potencia que tiene la poesía, el grado de complejidad humana que tiene en esto, emocional también, ¿no? Es tan fuerte que necesita el narrador una fuerte herramienta poética. Entonces, es interesante que en este tiempo, ¿no? Tan posmoderno, tan de posautonomía, nos replanteemos y nosotros, por ejemplo, creemos en esta autonomía relativa, obviamente, del lenguaje. Nadie, de la literatura, nadie va a poder establecer en este momento que hay una autonomía completa. Todos sabemos que está cruzado por claro. la biografía del autor, está cruzado por el contexto de época, está cruzado por las causas políticas, etcétera. Sin embargo, el texto es completamente libre, ¿no? De hacer lo que quiera, es de una libertad absoluta, eh, y solamente tiene esa libertad del texto. Y yo creo que eso asegura la calidad. ¿Por qué? Porque tú preservas el texto o tus textos de la moda, preservas el texto de los medios tecnológicos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora lo que nosotros estamos viendo es una psicología emocional en muchos de los textos en Instagram, en Facebook, Claro. etcétera. No hay muchos textos de calidad Claro, en ese sentido sí. Sí, estoy de acuerdo, porque muchas veces cuando el mensaje, digamos, prima, digamos, la poesía y el misterio pierde. Y eso, digamos, afecta directamente la capacidad de conectarnos a o gozarnos de.
una construcción, le ponemos una construcción, ¿no? Que tiene todos estos elementos, ¿no? La materia, el sonido, digamos, el, a veces rima o no rima, digamos, o la versificación, o si es versificación libre el ritmo, ¿no? Las palabras, cómo están conectadas las palabras con una otra, cómo se construye, digamos, una metáfora, el, el inicio, siempre los poemas tienen que tener un inicio, un medio, un final, un remate, ¿no? Todos esos elementos que ¿no? están ahí. Pero cuando, el problema es cuando prima, ¿no? O que uno quiere decir algo y no está preocupado del cómo, sino de simplemente decir, ah, ok, yo defiendo esta causa. El Y mensaje, el mensaje, ¿no? Este es mi mensaje, más ¿no? un Quiero que texto todos me informativo. entiendan. Entonces eso se cruza muy fácilmente con lo que es la publicidad, la propaganda, ¿no? Eh, Un lenguaje más informativo, claro, que un tiene, lenguaje común. claro, en ese caso tiene una cierta utilidad. Eso, ¿No? sí. Entonces, lo queremos hacer, este poema me sirve para no comunicar un mensaje que quiero dar. Que digamos, puede ser, el mensaje puede ser totalmente, no, Sí, eh, es lo que yo llamo, lo que llamo barquero espesor, ¿no? El texto tiene que claro, ser resistente, lo que tú dijiste, ¿no? Tiene que aguantar varias lecturas. claro, Y sobre todo el texto de calidad muchas veces termina hablando o poniendo en jaque la misma literatura, que eso es lo mejor, porque es metadiscursivo lo que se llama, ¿no? sí, sí, Entonces, y hay otras maneras de hacer de transmitir un mensaje que puede ser totalmente válido, pero hay otras maneras mucho más efectivas. Y por eso un que, artículo, un periodismo cultural, claro. claro, Pero pero entonces, pero no quiere decir, digamos que, eso no quiere decir, como decía Karina, que esos contenidos, digamos, tan importantes, ¿no? No queden fuera. No estamos hablando de aquí de una poesía de una torre marfil en que el poeta se encierra y solamente se ocupa de la belleza, ¿no? Entre comillas, también criticamos eso tampoco es, digamos, sino que tiene que estar integrado. Eso es lo que más me llama la atención, me gusta cuando no se integra, ¿no? Esa preocupación, la que sea social, ¿no? O digamos, eh, política, o, o cualquier otra opinión, pero que esté, digamos, ¿no? Que prime siempre, ¿no? El cómo, ¿no? Cómo está formulado. Yo creo que eso es como le da mucho y mayor no, fuerza e interés. y no dejemos de lado lo que dice Sartre también, el contra. El qué, de qué voy a escribir, cómo lo voy a hacer y también contra qué voy a escribir. Y eso es muy importante porque tiene que ver con ese espesor que tú hablas, ¿no? De estar cruzado también por las coordenadas históricas de nuestra vida, de la historia nacional, ¿no? Ponernos a la Claro. cola también de la poesía chilena, que en este caso nosotros chilena, pero también mundial. Eh, por eso que la calidad lo da también las múltiples lecturas. Muchas lecturas, muchas lecturas de malos, de mediocres o medianos, ¿no? Y lectura de buenos poetas, Mm, ¿no? Porque el ojo, el excedente del ojo que hablaban algunos teóricos, se va formando también. Y claro. eso solamente se hace leyendo y después escribiendo. No, Entonces tú sabes, ¿no? Lo que decía también Telia, tú escribes 33 poemas y le quedaban dos o tres, ¿no? Y así. Entonces las entrevistas de esos escritores son muy importantes, ¿no? Porque sí, te van dando un parámetro de, de, de cuál es este tema de la calidad. Para nosotros es importante la calidad, sobre todo en un tiempo en donde no hay críticos o hay una crisis del crítico literario, una crisis del crítico de arte también desde los 80 hasta acá, y donde no se dan estos debates, no se habla de estas cosas que son eh, súper determinantes en el momento de escribir.
Cuando tú hablabas, yo me acordaba de la desfamiliarización del lenguaje, de los rusos, de los teóricos rusos del principio del siglo XX. O sea, a lo que vamos es que en temas de gusto hay mucho escrito, en este tema teórico literario hay muchas teorías, mucha gente ya Sí, ha pensado esto. Y hay muchas personas que ya han tenido estos mismos problemas que a nosotros se nos presentan, ¿no? Con el tema de los distintos medios que se enfrentaron, ¿no? Los medios de comunicación que se enfrentaron en ese sí. momento, nosotros también nos enfrentamos a este tema eh, tecnológico. Entonces, cómo nos vamos tratando de que las cosas avancen en conjunto y poder ir conversando sobre los temas que a nosotros nos dan vuelta, nos preguntan las personas, ¿no? Este tema de la calidad. Y, bueno, yo voy a presentar algo de calidad, como es Adolfo Kuh. Esta es una narrativa completa. Tú ahí también nos vas a compartir tu libro. Recomiendo esta, este libro de Adolfo Kuh, principalmente el primer texto que está aquí, que es Alamiro. Me parece súper interesante en la forma, va punteando, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, va estableciendo un texto sobre su infancia y va generando entonces apuntes de la infancia, que es lo que tiene más lejano, dice Q, va generando, va construyendo su Sí. infancia como narrador. Y los llamo a que sean conscientes de la forma en que está construido el texto, no solamente la historia, sino que el discurso, y logren tener conciencia de esa forma y se van a dar cuenta de cómo están los diálogos de esos textos con otros textos, o sea, el concepto de intertextualidad, ¿no? Y en este caso un concepto de intertextualidad refleja, ¿no? Que es de Pedro Lastra, porque Adolfo Kuh era un pintor, y todo eso eh, que él tiene en la pintura lo lleva a sus textos. ¿Cómo hace el desplazamiento, ¿no? Crítico, en este caso es desplazamiento artístico ficcional, es lo interesante aquí en Alamir. Así que lo dejamos, los dejo como los convoco a poder leer, son unas 5 o 6 páginas y él va construyendo de una forma bien especial su infancia. ¿Y tú qué nos tienes para compartir? Bueno, tomé este libro, se llama Diálogo con América Latina. Eh, es un libro interesante porque son una entrevista que hizo un crítico alemán en el año 60 a los escritores eh, de esa época, digamos, de la época del año 50 60, ¿no? Y él hizo un trabajo muy adelantado a su época en que el único conocido en Europa era Borges, ¿no? El único escritor latinoamericano en Europa que estaba como reconocido, estudiado era Borges, y no se conocía a nadie más. Este Winter Lawrence se llama, hizo un libro en que entrevistó, ¿no? Y difundió a muchos, muchos, muchos de estos autores latinoamericanos que hoy día nosotros admiramos. Sábato, eh, Miguel Augusto Ángel Roa Asturias, Asturias, Aruba mm, Bastos, eh, Rulfo parece que está también, ¿no? también Rulfo, Mm. eh, Y son entrevistas, entonces Rosario interesantes. Castellano, Di Benedetto, y entonces De Benedetto. eh, Vargas Llosa. eh, Mm, bueno, y los entrevistas y le hace preguntas muy, muy, muy interesantes y claro, y está registrado, mm, estas conversaciones están registradas en este libro. Y es muy interesante para conocer un poco el pensamiento de eh, escritores, eh, los escritores, digamos, y su visión acerca de la literatura latinoamericana, porque pregunta siempre, ¿no? ¿Qué es la literatura latinoamericana? Y la relación con Europa, es también uno de los temas que visualizan. Así que también
Creo que está disponible en la web también, en PDF. Así que también es de Ediciones Uniseries Valparaíso, ¿no? Una traducción que se hizo en el año, la primera edición, sí, es un año 72 se publicó Diálogo en con español. América Latina. Claro, y ahí uno van a poder ver las distintas visiones que tienen los autores frente a lo que es la literatura, cómo ellos enfrentan esta literatura, este concepto de literatura latinoamericana, la relación con Europa. Además, el tipo es muy culto, muy interesante, los ha leído, ¿no? Entonces, la entrevista te permite, ¿no? Te permite llegar a estos elementos también, cruzarlos con estos elementos de calidad que estamos hablando hoy día. Bueno, los dejamos con dos libros de calidad, ¿no? Narrativa completa de Adolfo Kuh, que es por la Cey Barral, Biblioteca Breve, y sobre todo el cuento de Alamiro, uno de los primeros relatos que él hizo, y Diálogos Con con América América Latina. Latina de Gunther Lorenz, que es muy importante porque es un libro de entrevistas a escritores latinoamericanos y de ediciones universitarias de Valparaíso, Pomaire también, porque al final son, es una poética al final en sentido amplio, a dónde empieza la ficción y dónde termina, dónde empieza la crítica o la entrevista al periodismo cultural, ¿no? Está todo más o menos enlazado. Nos vemos entonces hasta nuestro Próximo próximo programa. apuntes Del del sur. subterráneo. Chao, nos Chao. vemos. Dejen su like.